¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado profundo que puede tener un elemento tan simple como el aceite? En la guerra espiritual, muchas veces se buscan estrategias complejas, pero Dios nos recuerda que lo más poderoso puede venir de lo más sencillo. A lo largo de la historia bíblica, el aceite ha demostrado ser mucho más que un recurso cotidiano. Es una herramienta cargada de simbolismo y poder que ha sido utilizada para consagrar, sanar y proteger. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Es un símbolo de pureza, consagración y bendición divina. Cuando se emplea con fe, trasciende lo físico y se convierte en un medio para que la gracia de Dios fluya de manera tangible en la vida de los creyentes. Desde los tiempos antiguos, su uso ha sido crucial en los momentos más significativos de la historia espiritual del pueblo de Dios. El aceite tiene un propósito diseñado por el Creador. No es un simple líquido, sino un canal de poder espiritual que puede romper cadenas, proteger contra el mal y traer paz. Es una de las armas más efectivas para librar las batallas que no se ven, aquellas que se combaten en el ámbito espiritual. Su uso, respaldado por la palabra, ha demostrado ser un recordatorio visible de la victoria que Dios otorga sobre las fuerzas de la oscuridad. Desde el inicio de la narrativa bíblica, el aceite ha ocupado un lugar destacado como un símbolo cargado de significado espiritual. No es casualidad que se mencione repetidamente a lo largo de las Escrituras, ya que su propósito trasciende el uso cotidiano. En la Biblia, el aceite representa la conexión entre lo terrenal y lo divino, actuando como un puente tangible entre los planes de Dios y su manifestación en la vida de los creyentes. El simbolismo del aceite se centra en su capacidad para representar la presencia del Espíritu Santo. Su textura, brillo y capacidad para impregnar todo lo que toca son una analogía poderosa de cómo el Espíritu Santo llena, transforma y satura la vida de quienes se abren a su guía. Este simbolismo no es arbitrario. Dios estableció el aceite como un elemento clave en los rituales más sagrados del pueblo de Israel, marcando su importancia en el ámbito espiritual. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar personas, objetos y lugares, apartándolos para los propósitos de Dios. Cada vez que el aceite era derramado, se hacía una declaración espiritual, lo que se ungía estaba siendo santificado, dedicado exclusivamente a la obra divina. Desde la unción de reyes como David y Saúl hasta la consagración de sacerdotes y profetas, el aceite siempre señaló un acto de obediencia y reverencia hacia Dios. El aceite también simboliza la abundancia y la bendición de Dios. En pasajes como el Salmo 23, se menciona que Dios unge la cabeza con aceite como un acto de favor y cuidado divino. Este acto no solo refleja prosperidad material, sino también una sobreabundancia de gracia y comunión espiritual. En otros textos, como Deuteronomio, el aceite es listado junto con el grano y el vino como señales visibles de la provisión divina para su pueblo, reafirmando que la bendición de Dios es integral, abarcando tanto lo espiritual como lo físico. Otro aspecto fundamental del simbolismo del aceite es su asociación con la sanación y la purificación. En los rituales descritos en el libro de Levítico, el aceite se aplicaba como parte del proceso de purificación de los leprosos y de aquellos que habían sido declarados impuros. Este acto representaba la restauración completa de la persona, tanto en su relación con la comunidad como en su relación con Dios. De esta manera, el aceite se convierte en un agente de renovación y limpieza espiritual. El aceite también está estrechamente relacionado con la alegría y el gozo que provienen de la presencia de Dios. En pasajes proféticos como Isaías, se menciona el óleo de alegría como un regalo divino para aquellos que están en duelo. Este óleo simboliza consuelo, restauración y esperanza, recordando que la obra de Dios transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para experimentar su paz y su propósito. En cada mención del aceite en las Escrituras, se encuentra un recordatorio de que nada es insignificante en el plan divino. El aceite no solo representa un recurso natural, sino un vehículo de gracia y poder. Su simbolismo encapsula conceptos clave como la consagración, la abundancia, la sanación y la alegría, todos aspectos esenciales de la relación entre Dios y su pueblo. Este simbolismo continúa siendo una fuente de inspiración para los creyentes que buscan una conexión más profunda con lo divino. El aceite, un elemento aparentemente ordinario en la vida cotidiana, adquiere un significado extraordinario cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual. En la Biblia, Dios utiliza lo natural como una forma de manifestar su voluntad en lo sobrenatural.
Esta conexión entre lo natural y lo espiritual es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en las Escrituras, y el aceite es un ejemplo perfecto de cómo un elemento terrenal puede ser transformado en una herramienta con propósito divino. Desde la creación, Dios diseñó cada elemento del mundo físico con un propósito. En el libro de Génesis, aunque el aceite no se menciona explícitamente en los días de la creación, su existencia está implícita en la formación de las plantas y árboles. Estas plantas, capaces de producir aceites, se integraron en el diseño divino para cumplir un papel más allá de lo práctico. No solo servirían para la alimentación, la medicina y otros usos cotidianos, sino que también tendrían un significado espiritual profundo como símbolos de consagración, sanación y provisión divina. El propósito divino del aceite se revela claramente en su uso a lo largo de la historia bíblica. En Éxodo, Dios instruye a Moisés para que prepare un aceite sagrado de unción compuesto por ingredientes específicos. Este aceite no era simplemente una mezcla de especias y aceite de oliva. Era un elemento apartado para consagrar el tabernáculo, los utensilios sagrados y a los sacerdotes que servirían en él. Su uso estaba estrictamente regulado, reflejando la santidad del propósito para el cual había sido creado. Esta regulación no solo subraya su importancia, sino que también demuestra cómo Dios eleva lo ordinario a un nivel espiritual cuando es dedicado a él. El aceite no solo conecta lo natural con lo espiritual a través de su uso en los rituales sagrados, sino que también simboliza la abundancia de la gracia de Dios. En tiempos bíblicos, el aceite de oliva era un recurso esencial y valioso. Su disponibilidad significaba prosperidad y bendición. Pero más allá de su valor material, el aceite se usaba para simbolizar la provisión de Dios en la vida de su pueblo. En pasajes como Deuteronomio, la abundancia de aceite es presentada como una señal de la fidelidad y el cuidado de Dios hacia los suyos, recordándonos que incluso los elementos más básicos de la vida tienen un propósito más elevado cuando son parte de su plan. La conexión entre lo natural y lo espiritual también se evidencia en la manera en que el aceite actúa como un vehículo de la presencia divina. En los rituales de unción, el aceite era derramado sobre personas o lugares para marcarlos como apartados para Dios. Pero este acto iba más allá de un gesto simbólico. Era una forma tangible de declarar que el Espíritu Santo estaba presente y activo en ese momento y lugar. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, el Espíritu Santo descendió sobre él con poder desde ese día en adelante. Este evento no solo marcó el inicio del reinado de David, sino que también mostró cómo Dios utiliza lo físico para impartir lo espiritual. El propósito del aceite no se limita a la consagración. También es un agente de sanación y renovación espiritual. En el libro de Levítico, los sacerdotes utilizaban el aceite en los rituales de purificación para restaurar a las personas que habían sido declaradas impuras. Este acto no solo los reconciliaba con la comunidad, sino también con Dios. De manera similar, en el Nuevo Testamento, el uso del aceite para la sanación de los enfermos en la iglesia primitiva simbolizaba la intervención divina en las circunstancias humanas, uniendo lo físico con lo espiritual de una manera profunda y significativa. El aceite también refleja el diseño intencional de Dios para conectar lo visible con lo invisible. Cuando una lámpara ardía con aceite en el tabernáculo, esa luz constante representaba la presencia continua de Dios entre su pueblo. De manera similar, cuando los creyentes de hoy utilizan el aceite para consagrar sus hogares o para orar por sanación, están afirmando esta conexión entre lo natural y lo espiritual, confiando en que Dios usa lo creado para manifestar su poder y propósito. En cada uso del aceite en las Escrituras, queda claro que lo natural no está separado de lo espiritual, sino que es una extensión de ello. Dios diseñó el aceite no solo como un recurso material, sino como un recordatorio constante de su presencia, su provisión y su poder. Esta conexión nos enseña que todo en la creación puede tener un propósito divino cuando es dedicado a Dios. Al usar el aceite con fe y reverencia, los creyentes participan en esta conexión, permitiendo que lo ordinario se convierta en extraordinario por el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la historia bíblica, el aceite ha desempeñado un papel fundamental en los rituales y consagraciones, convirtiéndose en un símbolo tangible de la interacción entre lo humano y lo divino. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta las prácticas de la Iglesia primitiva, el uso del aceite estuvo profundamente arraigado en la vida espiritual de los creyentes, destacándose como un medio a través del cual Dios manifestaba su presencia, poder y propósito. Uno de los usos históricos más significativos del aceite fue en la consagración de personas para funciones específicas dentro del pueblo de Dios. En Éxodo,
Dios ordenó a Moisés preparar un aceite sagrado de unción compuesto por una mezcla precisa de especias aromáticas y aceite de oliva. Este aceite no podía ser replicado ni utilizado con fines comunes. Su propósito era consagrar el tabernáculo, sus utensilios y a los sacerdotes encargados de ministrar en él. Este acto de consagración representaba la separación de lo ordinario para fines sagrados, marcando todo lo ungido como santo y apartado exclusivamente para el servicio de Dios. La unción con aceite también era un acto simbólico que marcaba la transferencia de autoridad divina. Los reyes de Israel, por ejemplo, eran ungidos con aceite como señal de que habían sido escogidos por Dios para gobernar. El profeta Samuel ungió tanto a Saúl como a David, y en ambos casos, el acto de unción no solo les confería legitimidad política, sino que también traía consigo la presencia y el poder del Espíritu Santo para equiparlos en su liderazgo. Este rito reflejaba que el reinado de un rey no dependía únicamente de su capacidad humana, sino de su conexión con Dios y su voluntad. Los profetas también desempeñaban un papel central en la unción con aceite. En muchas ocasiones, eran ellos quienes llevaban a cabo este ritual, actuando como intermediarios entre Dios y el pueblo. La unción no solo marcaba un nuevo comienzo para aquellos que recibían el aceite, sino que también simbolizaba el compromiso de vivir bajo los mandatos divinos. En este contexto, el aceite servía como una señal visible del pacto entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de la santidad y la responsabilidad que acompañaban ese llamado. El aceite no se limitaba a la consagración de personas. También era utilizado para dedicar lugares y objetos a Dios. Cuando el tabernáculo fue construido, cada utensilio, altar y mueble fue ungido con aceite, simbolizando que todo en ese espacio estaba bajo la autoridad y la presencia divina. De manera similar, el Templo de Salomón, una de las estructuras más grandiosas y sagradas de la historia bíblica, fue consagrado con aceite como un acto que declaraba que ese lugar sería la morada de la presencia de Dios entre su pueblo. Otro uso significativo del aceite en los rituales históricos era la purificación y la sanación. En Levítico, se describe cómo los sacerdotes utilizaban el aceite en los rituales de purificación de los leprosos, quienes, tras ser declarados limpios, eran ungidos como parte de su reintegración a la comunidad. Este acto no solo tenía un propósito práctico de sanación, sino también un profundo significado espiritual, simbolizando la restauración completa de la persona, tanto en su relación con Dios como con la sociedad. El aceite también tenía un lugar especial en las ofrendas y sacrificios. En las ofrendas de grano, el aceite era mezclado con harina y presentado como un acto de adoración y agradecimiento a Dios. Este uso reflejaba la conexión entre lo físico y lo espiritual, ya que el aceite, aunque material, representaba la dedicación total del adorador a Dios. Además, el aceite era utilizado en los sacrificios de paz y expiación, actos que buscaban reconciliar al pueblo con Dios y restablecer la comunión quebrantada. En el ámbito personal, los creyentes también utilizaban el aceite en momentos significativos de su vida espiritual. Un ejemplo notable es el relato de Jacob en Betel, donde, tras tener un sueño en el que Dios le promete protección y bendición, toma la piedra que había usado como almohada, la unge con aceite y declara ese lugar como casa de Dios. Este acto no solo consagraba el lugar, sino que también demostraba la respuesta de Jacob al encuentro con lo divino, estableciendo un precedente para el uso personal del aceite en la adoración. La continuidad del uso del aceite se extiende hasta el Nuevo Testamento, donde, aunque las prácticas evolucionaron, el simbolismo del aceite permaneció intacto. En la iglesia primitiva, los ancianos ungían a los enfermos con aceite mientras oraban por su sanación, siguiendo la instrucción dada en la Carta de Santiago. Este acto reflejaba la confianza en el poder sanador de Dios, reconociendo que el aceite era un medio a través del cual la gracia divina podía manifestarse de manera tangible. El uso histórico del aceite en rituales y consagraciones nos recuerda que cada acto físico en la adoración tenía un significado espiritual profundo. Era una forma de señalar lo que pertenecía a Dios, de establecer su soberanía sobre personas, lugares y objetos, y de invitar su presencia y poder a manifestarse en medio de su pueblo. A través del aceite, Dios enseñó a su pueblo que lo natural podía convertirse en una herramienta poderosa para lo espiritual, marcando momentos clave en la historia de su relación con la humanidad. El aceite, a lo largo de las Escrituras, ha sido un símbolo poderoso del Espíritu Santo, representando su presencia, su poder y su obra en la vida de los creyentes. Este simbolismo no es casual ni arbitrario. Dios utilizó este elemento tangible para comunicar verdades profundas sobre la relación entre el hombre y lo divino, haciendo que lo invisible se vuelva visible y lo espiritual se conecte con lo físico. Desde el Antiguo Testamento,
El aceite ha sido un medio a través del cual el Espíritu Santo se manifestaba. Cuando un rey, sacerdote o profeta era ungido con aceite, este acto no era meramente ceremonial. Representaba la llegada del Espíritu Santo sobre esa persona para equiparla y capacitarla para el llamado que Dios le había encomendado. Un ejemplo claro es la unción de David por el profeta Samuel. En ese momento, el aceite derramado sobre su cabeza simbolizó que el Espíritu de Dios venía poderosamente sobre él desde ese día en adelante. Esto marcó el comienzo de su liderazgo como un rey conforme al corazón de Dios. El aceite no solo simbolizaba la presencia del Espíritu Santo, sino también su acción en la vida de los ungidos. En la Biblia, el Espíritu Santo es descrito como aquel que da poder, sabiduría, dirección y consuelo. De manera similar, el aceite, al ser derramado, impregnaba todo lo que tocaba, reflejando cómo el Espíritu Santo satura y transforma la vida de aquellos que se abren a su guía. Esta relación entre el aceite y el Espíritu Santo subraya la importancia de depender completamente de su poder para cumplir los propósitos divinos. Además, el aceite tiene propiedades que reflejan la naturaleza del Espíritu Santo. Su capacidad para sanar y restaurar es una imagen de la obra del Espíritu en la vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento, en pasajes como Santiago 5, se instruye a los ancianos de la Iglesia a ungir con aceite a los enfermos mientras oran por ellos. Este acto simboliza que el Espíritu Santo es el agente de sanación, tanto física como espiritual. El aceite actúa como un recordatorio visible de la obra invisible pero poderosa del Espíritu. El aceite también simboliza la consagración y el apartamiento para los propósitos de Dios, algo que está intrínsecamente ligado al Espíritu Santo. En Éxodo, cuando Moisés unge a Aarón y sus hijos como sacerdotes, este acto marca su separación del mundo común para dedicarse completamente al servicio de Dios. Este mismo principio se aplica a los creyentes en el Nuevo Testamento, quienes, al recibir el Espíritu Santo, son sellados como propiedad de Dios y apartados para cumplir su voluntad. La unción con aceite, en este contexto, se convierte en una representación externa de esta realidad espiritual interna. En el Nuevo Testamento, el vínculo entre el aceite y el Espíritu Santo se profundiza aún más con la persona de Jesús. Él es llamado, el Cristo, que significa, el ungido. Esta unción no fue con aceite físico, sino con el Espíritu Santo. En Lucas 4, Jesús mismo declara que, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Este pasaje revela que la unción del Espíritu Santo es la fuente de poder para su ministerio y misión redentora, estableciendo un modelo para todos los creyentes. El simbolismo del aceite también se extiende a la idea de la llenura continua del Espíritu Santo. Así como una lámpara necesita aceite para mantenerse encendida, los creyentes necesitan estar llenos del Espíritu para brillar como luz en el mundo. En el Antiguo Testamento, las lámparas del tabernáculo eran alimentadas constantemente con aceite puro, lo que simbolizaba la presencia ininterrumpida de Dios entre su pueblo. De manera similar, el Espíritu Santo es el que mantiene viva la relación entre Dios y sus hijos, proporcionando dirección, consuelo y poder en todo momento. En los Salmos y los Profetas, el aceite también está asociado con la alegría y el gozo que provienen del Espíritu Santo. Pasajes como el Salmo 45 y Isaías 61 hablan del óleo de alegría, un símbolo de la abundancia de la gracia divina y la transformación que el Espíritu trae a la vida de los creyentes. Este simbolismo refuerza la idea de que el Espíritu Santo no solo empodera, sino que también consuela y llena de gozo incluso en medio de las dificultades. El aceite como símbolo del Espíritu Santo también implica protección y liberación. En los tiempos bíblicos, los pastores ungían a sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y heridas. Este acto refleja cómo el Espíritu Santo protege a los creyentes de los ataques del enemigo y los guía en seguridad. Además, en contextos de guerra espiritual, la unción con aceite se utilizaba para declarar la soberanía de Dios sobre personas y lugares, actuando como una barrera contra las fuerzas malignas. A lo largo de la Biblia, el aceite es un recordatorio constante de que el Espíritu Santo está presente y activo en la vida de los creyentes. No es un símbolo vacío, sino una representación tangible de su obra transformadora. Cada vez que se menciona el aceite en las Escrituras, apunta al poder, la presencia y la gracia del Espíritu Santo, mostrando que Dios no solo está cerca, sino que está completamente involucrado en la vida de su pueblo. Este simbolismo sigue siendo relevante para los creyentes hoy, invitándolos a buscar la llenura y la guía del Espíritu en cada aspecto de sus vidas. En la narrativa bíblica, la unción con aceite ocupa un lugar central en la consagración de reyes,
profetas y sacerdotes. Este acto no solo marcaba el inicio de un rol o ministerio, sino que también simbolizaba la transferencia de autoridad divina, la presencia del Espíritu Santo y el apartamiento de una persona para cumplir un propósito específico dentro del plan de Dios. El aceite, como elemento tangible, representaba la conexión entre lo terrenal y lo celestial, actuando como un medio visible de la obra invisible de Dios. La unción de los reyes de Israel fue una de las primeras y más destacadas manifestaciones del uso del aceite. En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel ungió tanto a Saúl como a David como reyes sobre el pueblo de Dios. En el caso de Saúl, descrito en 1 Samuel 10, el aceite derramado sobre su cabeza marcó su elección como el primer rey de Israel. Aunque Saúl más tarde falló en su misión, su unción inicial reflejaba el llamado de Dios y la necesidad de depender del Espíritu Santo para liderar al pueblo. La unción de David, sin embargo, tiene un significado aún más profundo. En 1 Samuel 16, cuando Samuel vertió el aceite sobre la cabeza de David, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él desde ese momento en adelante. Este acto no solo lo consagró como rey, sino que también señaló su papel como un líder conforme al corazón de Dios. A través de la unción, David recibió no solo la autoridad política, sino también la capacidad espiritual para gobernar con sabiduría, justicia y humildad. La unción con aceite también era esencial para los sacerdotes, quienes servían como mediadores entre Dios y el pueblo. En Éxodo 30, Dios instruyó a Moisés para que ungiera a Aarón y a sus hijos, apartándolos para el sacerdocio. Este acto simbolizaba la pureza y la santidad necesarias para llevar a cabo los sacrificios y los rituales en el tabernáculo. El aceite de unción, preparado según una fórmula específica dada por Dios, no podía ser utilizado para ningún otro propósito. Esto reflejaba la santidad del llamado sacerdotal y la necesidad de reverencia en el servicio a Dios. La unción de los sacerdotes también tenía un simbolismo profundo. Cuando el aceite era derramado sobre la cabeza de Aarón, fluía hacia su cuerpo, representando la plenitud de la consagración. Este acto de saturación total con aceite reflejaba cómo el Espíritu Santo llenaba y capacitaba al sacerdote para cumplir sus deberes espirituales. El Salmo 133, que compara la unidad del pueblo de Dios con el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, refuerza esta imagen de consagración total y la obra del Espíritu Santo en la vida de los consagrados. Los profetas también fueron ungidos con aceite en momentos específicos de la historia bíblica. Aunque no todos los profetas pasaron por un acto formal de unción, aquellos que sí lo hicieron fueron marcados con una autoridad especial para hablar en nombre de Dios. La unción de los profetas simbolizaba su separación del resto del pueblo y su dedicación exclusiva a transmitir la voluntad divina. Además, el aceite actuaba como un recordatorio constante de que sus palabras y acciones estaban respaldadas por la autoridad del Espíritu Santo. La unción de reyes, profetas y sacerdotes no solo marcaba un momento de inicio en su rol, sino que también implicaba una transferencia espiritual de poder y responsabilidad. A través del aceite, el Espíritu Santo capacitaba a estas personas para enfrentar los desafíos de su llamado. La unción con aceite no era un simple ritual, sino un acto espiritual cargado de significado, que conectaba lo visible con lo invisible y lo humano con lo divino. Otro aspecto importante de la unción era la protección y el respaldo divino que confería. Un ejemplo notable de esto es la vida de David antes de asumir plenamente su papel como rey. Aunque Saúl intentó repetidamente acabar con su vida, David respetó la unción de Saúl como rey, refiriéndose a él como el ungido de Jehová. Este respeto hacia la unción demuestra la comprensión de que el acto de unción con aceite no solo designaba un rol, sino que también representaba la elección y el respaldo soberano de Dios. El uso del aceite en la unción de líderes también subrayaba su dependencia del Espíritu Santo. Ningún rey, sacerdote o profeta podía cumplir su llamado únicamente con sus propias habilidades. La unción con aceite simbolizaba que el éxito en su misión dependía del poder de Dios obrando a través de ellos. Esto es evidente en la vida de reyes como David, cuya fortaleza y sabiduría provenían directamente de su relación con Dios. En el contexto bíblico, la unción con aceite tenía una profundidad espiritual que iba más allá de lo ceremonial. Señalaba un pacto entre Dios y el ungido, estableciendo un vínculo de obediencia, confianza y dependencia mutua. Este acto no solo designaba un cargo, sino que también marcaba un compromiso de vivir conforme a los principios y propósitos divinos. El papel del aceite en la unción de reyes, profetas y sacerdotes es un recordatorio constante de que Dios utiliza lo físico para manifestar lo espiritual. Cada gota de aceite derramada era un símbolo de la gracia,
el poder y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los consagrados. Este acto, cargado de significado, no solo marcaba el inicio de un ministerio, sino que también sellaba un compromiso eterno entre Dios y aquellos a quienes había llamado para cumplir sus propósitos. La relación entre el aceite y la sanación en la Biblia está profundamente arraigada en las Escrituras, donde este elemento se presenta como un símbolo tangible del poder sanador de Dios. A lo largo de la narrativa bíblica, el aceite se utiliza tanto en rituales de purificación como en actos de sanación física y espiritual, reflejando la obra del Espíritu Santo en la restauración integral del cuerpo, la mente y el espíritu. Este uso del aceite trasciende lo práctico y adquiere un significado profundamente espiritual. En el Antiguo Testamento, el aceite era un componente esencial en los rituales de purificación y sanación. En Levítico 14, por ejemplo, se detalla el procedimiento para la purificación de un leproso. Después de que el sacerdote declaraba limpio al enfermo, se aplicaba aceite en puntos específicos del cuerpo, como el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Este acto no era meramente simbólico. Representaba la consagración total de la persona restaurada al servicio de Dios, un acto que reflejaba tanto la sanación física como la reintegración espiritual y comunitaria. El aceite también era utilizado en el contexto de la medicina y la sanación física. En la parábola del buen samaritano, narrada en Lucas 10, el hombre que encuentra al herido derrama aceite y vino sobre sus heridas para limpiarlas y aliviar el dolor. Este uso práctico del aceite refleja su papel como un recurso dado por Dios para cuidar del cuerpo. Sin embargo, en este relato, el acto de aplicar aceite también tiene un significado espiritual, ya que representa el amor y la compasión que deben caracterizar a quienes siguen los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento, la relación entre el aceite y la sanación adquiere un nuevo nivel de significado con la práctica de ungir a los enfermos. En Santiago 5, 14-15, se instruye a los ancianos de la Iglesia a ungir con aceite a los enfermos y orar por ellos, afirmando que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este acto combina el elemento físico del aceite con la dimensión espiritual de la oración, reflejando la obra del Espíritu Santo en la sanación tanto física como espiritual. La unción con aceite en este contexto simboliza la presencia de Dios y su disposición para intervenir en la vida del creyente. El aceite no solo era un medio de sanación física, sino también una herramienta para la restauración espiritual. En la Biblia, la enfermedad a menudo se asociaba con el pecado o la separación de Dios. Por ello, la sanación no solo implicaba la recuperación del cuerpo, sino también la reconciliación con Dios. En este sentido, el aceite actuaba como un canal de gracia divina, una señal visible de la obra invisible del Espíritu Santo al traer perdón, renovación y paz al alma. Además, el aceite estaba profundamente ligado a la idea de consuelo y alivio en tiempos de sufrimiento. En Isaías 61, el profeta menciona el óleo de alegría como un regalo divino para aquellos que están afligidos. Este pasaje no solo habla del consuelo emocional, sino también de la sanación espiritual que viene al experimentar la presencia y el amor de Dios. El aceite, en este contexto, representa la obra del Espíritu Santo al transformar el dolor en gozo y la desesperanza en esperanza. El aceite también jugaba un papel protector en la vida espiritual de los creyentes. En el Salmo 23, David declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Este acto no solo simboliza la bendición y la provisión divina, sino también la protección contra el mal y la restauración continua del alma. En la vida pastoril de la época, los pastores ungían las cabezas de las ovejas con aceite para protegerlas de insectos y heridas. De manera similar, la unción con aceite en la Biblia refleja la protección y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Otro aspecto importante de la relación entre el aceite y la sanación es su papel en los actos de fe y obediencia. En Marcos 6:13, los discípulos de Jesús ungen con aceite a muchos enfermos y los sanan, siguiendo las instrucciones de su maestro. Este acto demuestra que el poder de sanación no reside en el aceite en sí, sino en la fe y la autoridad de Dios que actúan a través de quienes lo emplean. La unción con aceite en este caso sirve como un recordatorio tangible de la promesa de Dios de sanar y restaurar a su pueblo. En el ministerio de Jesús, aunque no siempre utilizó aceite en sus actos de sanación, su conexión simbólica con la sanación es evidente. Jesús sanó tanto el cuerpo como el alma, mostrando que la verdadera sanación es integral y abarca todos los aspectos de la vida. El aceite, como símbolo del Espíritu Santo, subraya esta idea de sanación completa y restauración total que proviene de Dios. En la práctica cristiana, el aceite continúa siendo un símbolo poderoso de sanación.
Su uso en la unción de los enfermos refleja la continuidad de las enseñanzas bíblicas y la confianza en el poder de Dios para intervenir en las circunstancias humanas. Este acto sigue siendo una expresión tangible de fe, esperanza y dependencia de la gracia divina. La relación entre el aceite y la sanación en la Biblia es un testimonio de cómo Dios utiliza elementos simples para manifestar su poder y su amor. El aceite, como un recurso creado por Él, se convierte en un canal de su gracia, recordando a los creyentes que la sanación proviene de la presencia transformadora del Espíritu Santo en sus vidas. A través del aceite, Dios demuestra su deseo de restaurar, sanar y renovar tanto el cuerpo como el espíritu, recordando que su cuidado abarca cada aspecto de la existencia humana. La unción con aceite en la iglesia primitiva fue una práctica profundamente significativa que combinaba elementos de fe, obediencia y conexión espiritual. Este acto, heredado de las tradiciones del Antiguo Testamento, fue adoptado por los primeros cristianos como una expresión tangible de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, especialmente en momentos de sanación, consagración y reconciliación. Aunque sencillo en su ejecución, el uso del aceite en la iglesia primitiva estaba cargado de simbolismo y propósito divino. Uno de los textos más claros que mencionan la unción con aceite en la iglesia primitiva se encuentra en Santiago 5, 14-15, donde se instruye: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este pasaje refleja la práctica establecida de ungir a los enfermos como un acto de fe en el poder sanador de Dios. La unción con aceite, acompañada de oración, no era vista como un ritual vacío, sino como una manifestación tangible de la confianza en la intervención divina. El uso del aceite en la iglesia primitiva iba más allá de la sanación física. También tenía un componente espiritual profundo, simbolizando la obra del Espíritu Santo en la restauración integral del creyente. La enfermedad, en el contexto de la iglesia primitiva, a menudo se veía como una oportunidad para buscar no solo la curación del cuerpo, sino también la renovación del alma y la reconciliación con Dios. La unción con aceite se convertía, entonces, en un acto de consagración, donde el enfermo era puesto en las manos de Dios para recibir tanto sanación como paz espiritual. Además de su uso en la sanación, la unción con aceite también se utilizaba en la consagración de líderes y en momentos de dedicación especial. En la iglesia primitiva, los ancianos, pastores y misioneros eran a menudo ungidos con aceite como un acto simbólico de su separación para el servicio de Dios. Este acto reflejaba la transferencia de autoridad espiritual y la presencia del Espíritu Santo para guiar y fortalecer a aquellos que asumían roles de liderazgo en la comunidad cristiana. La unción con aceite marcaba el comienzo de un compromiso solemne con la misión de proclamar el Evangelio y pastorear al pueblo de Dios. La práctica de la unción con aceite también estaba profundamente ligada a la unidad y la intercesión dentro de la comunidad. Cuando un miembro de la iglesia era ungido, esto no era solo un acto individual, sino un evento comunitario que implicaba la participación activa de los ancianos y, a menudo, de toda la congregación. Este aspecto comunitario reflejaba la naturaleza colectiva de la fe cristiana, donde cada miembro del cuerpo de Cristo compartía las cargas, las alegrías y las luchas de los demás. La unción con aceite simbolizaba esta unidad espiritual, reforzando los lazos de comunión entre los creyentes. En la iglesia primitiva, la unción con aceite también era un medio de protección espiritual. Los creyentes reconocían que la batalla espiritual era una realidad constante y utilizaban el aceite como un símbolo de la protección divina contra las fuerzas del mal. En momentos de persecución y prueba, la unción con aceite se convertía en una manera de declarar la soberanía de Dios sobre la vida del creyente y de afirmar su fe en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este acto fortalecía la fe de los cristianos, recordándoles que no estaban solos en sus luchas, sino que contaban con el respaldo y la guía del Espíritu Santo. El uso del aceite en la iglesia primitiva no era una práctica mágica ni supersticiosa. Los primeros cristianos entendían que el poder no residía en el aceite en sí, sino en la presencia de Dios que actuaba a través de él. La unción con aceite era un punto de contacto para la fe, un recordatorio tangible de que el Espíritu Santo estaba presente y obrando en medio de ellos. Este entendimiento reflejaba una confianza profunda en la acción soberana de Dios, así como una disposición para someterse a su voluntad en todas las circunstancias. En el contexto de la vida diaria de la iglesia primitiva, la unción con aceite también servía como un acto de esperanza y expectación. Cuando los creyentes ungían a un enfermo o consagraban a un líder, lo hacían con la confianza de que Dios estaba obrando y que su poder sería manifiesto.
Este acto reforzaba la fe de la comunidad, fortaleciendo su compromiso con la oración y su dependencia de la gracia divina. Aunque la práctica de la unción con aceite en la iglesia primitiva tenía raíces en las tradiciones del Antiguo Testamento, su significado se enriqueció a través de la obra redentora de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cada acto de unción con aceite apuntaba a la realidad más grande de la obra de Dios en el mundo, recordando a los cristianos que su fe no era solo una creencia interna, sino una experiencia vivida y compartida en comunión con otros. La unción con aceite en la iglesia primitiva encapsula la esencia de la fe cristiana, una confianza absoluta en Dios, una comunidad unida por el Espíritu Santo y una expectativa de que la gracia divina se manifiesta en cada aspecto de la vida. Este acto, aunque sencillo en su ejecución, era un reflejo profundo de la obra transformadora del Evangelio en el corazón y la vida de quienes seguían a Cristo. El aceite ha sido utilizado a lo largo de la historia bíblica como una herramienta poderosa de protección divina. Su uso no se limita a lo simbólico, sino que también refleja la presencia y el cuidado constante de Dios en medio de las circunstancias difíciles que enfrentan los creyentes. Desde el Antiguo Testamento hasta las prácticas de la Iglesia primitiva, el aceite se presenta como un elemento físico que manifiesta la gracia, la provisión y la salvaguardia de Dios contra las fuerzas del mal y los peligros visibles e invisibles. Uno de los ejemplos más claros del aceite como herramienta de protección divina se encuentra en el Salmo 23, donde David declara: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». En el contexto pastoril de la época, los pastores ungían las cabezas de las ovejas con aceite para protegerlas de insectos y parásitos que podían causarles daño. Este acto no solo representaba el cuidado físico, sino también la protección constante del pastor hacia su rebaño. De manera similar, esta imagen se extiende a la relación de Dios con su pueblo, destacando su compromiso de protegernos de todo mal, tanto físico como espiritual. En el Antiguo Testamento, el aceite también se usaba para marcar objetos y lugares como apartados para Dios, creando una barrera espiritual contra cualquier influencia maligna. Cuando Jacob tuvo su visión en Betel, tomó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y declaró ese lugar como casa de Dios. Este acto no solo consagró el lugar, sino que también lo protegió espiritualmente, estableciendo un punto de conexión divina. Este uso del aceite como un sello de protección subraya su papel en la creación de espacios sagrados donde prevalece la presencia de Dios. En el contexto del tabernáculo y el templo, el aceite tenía un rol central en la consagración de muebles, utensilios y altares. En Éxodo, Dios instruyó a Moisés para que ungiera todos los elementos del tabernáculo con aceite de unción sagrado, declarando que serían santos y exclusivos para su servicio. Este acto no solo marcaba estos objetos como consagrados, sino que también los protegía de cualquier profanación. En este caso, el aceite servía como un medio para garantizar que la santidad de estos espacios y objetos estuviera protegida de cualquier contaminación espiritual. La protección divina asociada con el aceite también se evidencia en su uso personal. Los creyentes a menudo ungían con aceite sus cuerpos como una forma de declararse bajo la protección de Dios. Este acto simbolizaba la fe en que el Señor era su refugio y fortaleza en tiempos de peligro. En momentos de batalla espiritual, la unción con aceite era una práctica común entre los fieles para sellar su confianza en que Dios les daría la victoria sobre cualquier ataque del enemigo. El aceite también era utilizado para proteger hogares y comunidades. Una práctica común era ungir las puertas y ventanas de una casa con aceite consagrado, proclamando la soberanía de Dios sobre ese espacio y declarando que ningún mal podía penetrar en él. Este uso del aceite refleja la importancia de depender de Dios para la protección de los lugares donde vivimos y donde interactuamos con los demás. Este acto de fe simbolizaba la entrega total de ese espacio al cuidado divino. En el Nuevo Testamento, la protección divina simbolizada por el aceite se conecta directamente con la obra del Espíritu Santo. Cuando los creyentes eran ungidos con aceite, no solo recibían sanación y consuelo, sino también una barrera espiritual contra las fuerzas malignas. En Marcos 6:13, los discípulos de Jesús ungieron a los enfermos con aceite y oraron por su sanación, un acto que no solo restauraba físicamente a las personas, sino que también las fortalecía espiritualmente contra la opresión del enemigo. El aceite como herramienta de protección divina también tiene un papel en la intercesión por las comunidades. En la Biblia, los profetas y líderes ungían lugares estratégicos como altares, ciudades y campos para declarar la presencia de Dios en esos espacios y pedir su protección contra cualquier amenaza. Este acto reflejaba la fe en que la gracia y el poder de Dios eran suficientes para proteger a su pueblo de cualquier adversidad.
Otro aspecto importante de la protección divina a través del aceite es su asociación con la unción de los líderes espirituales. Los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite como una señal de que estaban bajo la guía y protección de Dios en el cumplimiento de su llamado. Esta unción no solo les otorgaba autoridad, sino que también los cubría con una barrera espiritual que les permitía enfrentar los desafíos de su misión con confianza en el respaldo divino. El aceite como herramienta de protección divina no se limita al pasado bíblico. Su uso sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. En muchas tradiciones cristianas, los fieles continúan usando aceite consagrado para ungir sus hogares, familias y lugares de trabajo, declarando la soberanía de Dios sobre cada aspecto de su vida. Este acto refuerza la fe en que Dios no solo está presente, sino que también actúa activamente para proteger y guiar a su pueblo. La protección divina simbolizada por el aceite nos recuerda que Dios está profundamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Este elemento simple pero poderoso actúa como un recordatorio tangible de que, cuando confiamos en Él, estamos rodeados por su cuidado y gracia. El aceite, en su simbolismo y práctica, fortalece la fe de los creyentes y les asegura que, sin importar los desafíos que enfrenten, están bajo la sombra protectora del Todopoderoso. La consagración y el uso correcto del aceite son prácticas profundamente significativas que reflejan obediencia y reverencia hacia Dios. Estas acciones no solo involucran un acto físico, sino también una disposición espiritual que reconoce el poder y la santidad del aceite como herramienta espiritual. En las Escrituras, Dios proporcionó instrucciones específicas sobre cómo preparar y utilizar el aceite de unción, enfatizando su propósito sagrado y exclusivo. Siguiendo estos principios, los creyentes pueden consagrar y emplear el aceite de manera que honre a Dios y fortalezca su vida espiritual. El primer paso para consagrar aceite correctamente es elegir un aceite puro. Tradicionalmente, se utiliza aceite de oliva debido a su simbolismo en la Biblia y su conexión con los rituales de unción. Sin embargo, cualquier aceite sin aditivos puede ser adecuado, siempre que sea apartado con la intención de dedicarlo a fines espirituales. Este acto inicial de selección refleja el compromiso del creyente de ofrecer a Dios algo de valor, reconociendo que todo lo que se consagra a Él debe ser puro y sin contaminación. Una vez elegido el aceite, el siguiente paso es consagrarlo a Dios mediante una oración específica. Este momento es crucial, ya que implica apartar el aceite exclusivamente para usos espirituales y pedir que sea santificado por el Espíritu Santo. Una oración de consagración puede incluir palabras como: Padre Celestial, te presentamos este aceite, un don de tu creación. Lo apartamos para tu uso santo, pidiéndote que lo llenes con tu presencia y lo uses como un canal de tu poder y gracia. Que este aceite sea un símbolo de tu Espíritu Santo y una herramienta para sanar, proteger y consagrar según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Este acto no es meramente simbólico, sino un gesto de fe que invita a Dios a manifestarse a través del aceite. El aceite consagrado debe ser tratado con respeto y utilizado únicamente para fines espirituales. Esto significa que no debe emplearse para tareas comunes o culinarias, ya que ha sido apartado para el servicio divino. Guardar el aceite en un lugar limpio y especial ayuda a mantener esta actitud de reverencia. Cada vez que se utiliza, el creyente debe recordar que el poder no reside en el aceite en sí, sino en la obra del Espíritu Santo que actúa a través de él. El uso del aceite consagrado puede variar según la necesidad espiritual. Una de las aplicaciones más comunes es en la protección del hogar. Para ello, el creyente puede ungir las puertas y ventanas, trazando una cruz con el aceite mientras ora por la protección divina sobre el espacio. Declarar en voz alta que el hogar pertenece a Dios y que ninguna influencia maligna tiene permiso para entrar refuerza este acto de fe. Esta práctica no solo consagra el lugar, sino que también invita a la presencia de Dios a reinar en él. Otra aplicación importante es en la sanación. Siguiendo las enseñanzas de Santiago 5, 14-15, el aceite puede ser utilizado para ungir a los enfermos mientras se ora por su sanación. Este acto simboliza la confianza en el poder sanador de Dios y el reconocimiento de que Él es la fuente última de restauración. Al ungir a una persona, se puede trazar una cruz en su frente con el aceite mientras se ora, pidiendo al Espíritu Santo que actúe en su cuerpo, mente y espíritu para traer sanidad completa. El aceite consagrado también puede ser utilizado para la consagración de personas y objetos. Por ejemplo, al dedicar a un líder espiritual, un objeto de adoración o incluso un lugar de trabajo al servicio de Dios, el acto de ungir con aceite simboliza que esa persona o cosa está apartada para fines sagrados.
Este acto refuerza la conexión espiritual y la intención de someter cada aspecto de la vida a la voluntad divina. Además, el aceite puede ser usado en actos de guerra espiritual y liberación. En momentos de enfrentamiento con influencias malignas, la unción con aceite puede ser un acto de fe que declara la victoria de Cristo sobre el mal. Por ejemplo, al ungir a una persona en necesidad de liberación, se puede orar con autoridad, declarando que cualquier opresión espiritual debe cesar en el nombre de Jesús. Este uso del aceite refuerza la fe del creyente en el poder de Dios para intervenir y proteger. Es importante que cada uso del aceite esté acompañado de oración y fe sincera. El aceite en sí no tiene poder intrínseco, sino que es un vehículo para la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el enfoque debe estar siempre en Dios, no en el elemento físico. Este entendimiento protege al creyente de caer en supersticiones o prácticas erróneas que desvirtúan el propósito del aceite. La consagración y el uso correcto del aceite son actos de humildad y obediencia que reflejan el deseo de alinearse con los propósitos de Dios. A través de este elemento sencillo, los creyentes pueden experimentar de manera tangible la presencia, el poder y la gracia de Dios en sus vidas. Al tratar el aceite con respeto y usarlo con fe, el creyente honra a Dios y participa en el cumplimiento de su voluntad divina, permitiendo que este símbolo físico se convierta en una herramienta poderosa para su gloria. El uso del aceite como símbolo de protección y consagración tiene profundas raíces bíblicas, extendiéndose desde las prácticas del Antiguo Testamento hasta las tradiciones contemporáneas en diversas comunidades de fe. Ungir con aceite se considera un acto de fe que invita a la presencia divina, buscando la protección y bendición de Dios sobre hogares y comunidades. En la Biblia, el aceite de oliva se utiliza en múltiples contextos, simbolizando la presencia del Espíritu Santo, la sanación y la consagración. En Éxodo 40:9, Dios instruye a Moisés: tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será santo. Este pasaje destaca cómo la unción con aceite consagra y aparta lugares y objetos para propósitos sagrados, estableciendo una barrera espiritual contra influencias negativas. Biblia Red. Aplicando este principio al hogar, ungir las entradas, como puertas y ventanas, se convierte en una práctica simbólica para consagrar el espacio y solicitar la protección divina. Al trazar una cruz con aceite en estos puntos, los creyentes expresan su deseo de que Dios habite en su hogar, protegiendo a sus habitantes de cualquier mal. Este acto de fe simboliza la dedicación del hogar a Dios y la invitación a su presencia para que reine en él. Iglesia del Pilar. La unción con aceite también se extiende a la comunidad. En tiempos bíblicos, los líderes espirituales ungían ciudades y lugares públicos para invocar la protección y bendición de Dios sobre toda la comunidad. Este acto simbolizaba la entrega colectiva a la voluntad divina y la búsqueda de su guía y protección en la vida comunitaria. Al consagrar espacios comunitarios, se reforzaba la unidad y el compromiso de vivir conforme a los principios divinos. Para llevar a cabo la unción del hogar, se recomienda utilizar aceite de oliva, reconocido en la tradición bíblica por su pureza y simbolismo espiritual. Antes de la unción, es aconsejable consagrar el aceite mediante una oración, pidiendo a Dios que lo santifique y lo utilice como medio de su gracia y protección. Este acto de consagración refleja la intención de dedicar el aceite exclusivamente para propósitos sagrados, reconociendo su significado espiritual. El proceso de unción puede realizarse de la siguiente manera. Preparación espiritual: comenzar con una oración, invitando al Espíritu Santo a guiar el acto y a llenar el hogar con su presencia. Este momento de oración prepara el corazón y la mente para el acto sagrado que se va a realizar. Consagración del aceite: orar sobre el aceite, pidiendo a Dios que lo santifique y lo use como instrumento de su protección y bendición. Este paso asegura que el aceite esté apartado para un uso sagrado. Unción de entradas y espacios: aplicar una pequeña cantidad de aceite en las puertas y ventanas, trazando una cruz mientras se ora por la protección y la paz de Dios en cada área del hogar. Este acto simboliza la cobertura divina sobre cada punto de acceso al hogar. Oración de dedicación: concluir con una oración, dedicando el hogar a Dios y pidiendo su continua presencia y protección sobre todos los habitantes. Esta oración final reafirma el compromiso de vivir bajo la guía y protección divina. Es fundamental realizar este acto con fe y sinceridad, reconociendo que el poder reside en Dios y no en el aceite en sí. La unción es un símbolo externo de una realidad espiritual interna, reflejando la dependencia de la protección y la guía divina. Este acto de fe fortalece la relación con Dios y crea un ambiente propicio para su presencia en el hogar y la comunidad.
Además de la protección, la unción con aceite puede traer paz y armonía al hogar. Al invitar al Espíritu Santo a habitar en el espacio, se promueve un ambiente de amor, comprensión y unidad entre los miembros de la familia. Este ambiente armonioso refleja la presencia de Dios y su influencia transformadora en la vida diaria. En la comunidad, la práctica de ungir espacios públicos puede servir como testimonio de fe y compromiso con los valores cristianos. Al consagrar lugares comunes, los creyentes demuestran su deseo de que Dios gobierne en todos los aspectos de la vida comunitaria, promoviendo la justicia, la paz y el bienestar colectivo. Este testimonio público fortalece la cohesión social y refleja el impacto positivo de la fe en la sociedad. Es importante recordar que la unción con aceite debe ir acompañada de una vida de oración y obediencia a Dios. El acto físico de ungir es significativo, pero debe reflejar una realidad espiritual más profunda, un corazón entregado y una vida alineada con la voluntad divina. La coherencia entre el acto externo y la vida interna es esencial para experimentar plenamente la protección y las bendiciones de Dios. En resumen, el aceite sirve como una herramienta poderosa para la protección y consagración del hogar y la comunidad. A través de la unción, los creyentes expresan su fe en la protección divina, invitan la presencia del Espíritu Santo y dedican sus espacios a los propósitos de Dios. Este acto simbólico, cuando se realiza con fe y sinceridad, puede transformar ambientes, fortalecer relaciones y atraer las bendiciones y la paz que provienen de vivir bajo la guía y protección del Señor. El aceite ha sido reconocido a lo largo de la historia bíblica como un instrumento poderoso en la sanación y la liberación espiritual. Su uso combina aspectos físicos y espirituales, actuando como un medio tangible a través del cual los creyentes expresan su fe en la intervención divina. Desde las prácticas descritas en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas del Nuevo Testamento, el aceite se presenta como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo y un canal para la manifestación del poder de Dios. En el ámbito de la sanación, el aceite era utilizado de manera simbólica y práctica. En Levítico, los sacerdotes empleaban aceite en los rituales de purificación de los leprosos, marcando su restauración tanto física como espiritual. Este uso reflejaba la creencia de que la sanación no solo afectaba el cuerpo, sino también el alma, restaurando la relación de la persona con Dios y la comunidad. Este acto de unción simbolizaba la limpieza total y la renovación espiritual. En el Nuevo Testamento, el uso del aceite en la sanación se menciona específicamente en Santiago. En este pasaje, se instruye a los ancianos de la Iglesia a ungir con aceite a los enfermos mientras oran por ellos. Este acto combina la acción física de la unción con la dimensión espiritual de la oración, creando un puente entre lo visible y lo invisible. La unción con aceite simboliza la confianza en el poder sanador de Dios y su disposición para actuar en la vida de los creyentes. El aceite también tiene un papel fundamental en la liberación espiritual. En momentos de opresión espiritual o enfrentamiento con influencias malignas, la unción con aceite se utiliza como un acto de fe para declarar la autoridad de Dios sobre la situación. Este uso del aceite está profundamente ligado a la creencia en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Al ungir a una persona que busca liberación, el creyente declara que el poder de Dios es suficiente para romper cualquier cadena de opresión y restaurar la paz y la libertad espiritual. En el ministerio de Jesús y los discípulos, la liberación espiritual estaba intrínsecamente ligada a la sanación. En Marcos, se relata cómo los discípulos ungían con aceite a los enfermos y oraban por ellos, trayendo sanación y liberación. Este acto demostraba que el aceite no solo simbolizaba la presencia del Espíritu Santo, sino que también actuaba como un canal para la manifestación de su poder. La unción se realizaba con la convicción de que Dios, a través de su Espíritu, traería sanidad y liberación a quienes lo necesitaban. La unción con aceite para la sanación y la liberación espiritual no es un acto mágico, sino un acto de fe. El poder no reside en el aceite en sí, sino en la obra de Dios a través de él. Por esta razón, es esencial que este acto esté acompañado de una oración ferviente y sincera, reconociendo que es Dios quien obra en la situación. Al ungir con aceite, el creyente reafirma su confianza en que Dios tiene el poder para sanar, liberar y restaurar completamente. Además de su uso en personas, el aceite también puede emplearse para liberar y consagrar espacios. En tiempos bíblicos, los lugares que se consideraban contaminados espiritualmente eran ungidos con aceite para declarar la presencia de Dios y establecer su autoridad sobre ese lugar. Esta práctica continúa siendo relevante en la actualidad, donde el aceite se utiliza para consagrar hogares, lugares de culto y espacios de trabajo, declarando que esos lugares están bajo la protección y el dominio de Dios.
El proceso de usar el aceite en la sanación y liberación espiritual implica varios pasos importantes. Primero, el aceite debe ser consagrado mediante una oración, dedicándolo a los propósitos de Dios. Este acto asegura que el aceite está apartado exclusivamente para un uso sagrado. Luego, se aplica sobre la persona o el lugar mientras se ora con fe, declarando la autoridad de Cristo y pidiendo la intervención del Espíritu Santo. Este proceso refuerza la fe del creyente y la confianza en que Dios está presente y activo en la situación. El uso del aceite en la sanación también simboliza el consuelo y la restauración que provienen de la presencia de Dios. En Isaías, el óleo de alegría se menciona como un regalo divino para aquellos que están afligidos, recordando que la sanación incluye la restauración emocional y espiritual. De manera similar, la unción con aceite durante momentos de dificultad o enfermedad simboliza la gracia de Dios que trae paz y esperanza incluso en medio de las pruebas. En la liberación espiritual, la unción con aceite refuerza la confianza en la victoria de Cristo. Este acto declara que el creyente está bajo la protección de Dios y que ninguna fuerza del mal tiene poder sobre él. La unción también actúa como un recordatorio tangible de que el Espíritu Santo habita en los creyentes, equipándolos para resistir cualquier ataque espiritual y caminar en libertad. El aceite, como herramienta para la sanación y liberación espiritual, continúa siendo un recurso significativo para los creyentes. Su uso refuerza la conexión entre lo físico y lo espiritual, recordando que Dios utiliza lo natural para manifestar su poder sobrenatural. Al aplicar el aceite con fe y reverencia, los creyentes participan en un acto de confianza en la gracia de Dios, experimentando su poder sanador y liberador en sus vidas y comunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y descubrir juntos el poderoso simbolismo del aceite en la Biblia. Si este contenido te inspiró, no olvides darle a like para apoyar nuestro trabajo, suscribirte al canal para más enseñanzas que fortalezcan tu fe, y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y sigue explorando con nosotros el poder transformador de Dios. Nos vemos pronto.